Bien, muy buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar con la explicación del ejemplo de física. Vamos a hacer solo un ejemplo. Lo vamos a tratar de trabajar muy detalladamente. Espero pues les quede claro esto. Les voy a dar lectura al ejemplo que vamos a trabajar para que ustedes tengan idea de lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Dice el problema de la siguiente manera. Un cuerpo cuya masa es de 7 kilogramos viaja a una velocidad de 10 metros por segundo. Durante su recorrido se divide en dos pedazos. Se divide en dos pedazos, A y B, como ver en la figura. Dice, esta es la figura que yo estoy haciendo. Que se separan en direcciones que forman A, un ángulo de 30 grados, y B, un ángulo de 60 grados, con la dirección del movimiento original, respectivamente. El elemento B tiene 1.75 kilogramos de masa. ¿Cuál será la velocidad de cada uno de los fragmentos? ¿Verdad? Eso es lo que nos pide. Hallar la velocidad de cada uno de los fragmentos cuando se separan. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Calcular las velocidades cuando ya los fragmentos se van. Entonces, vamos a anotar los datos. Vamos a ir anotando conforme vamos resolviendo los datos. Dice, bueno, la masa original, vamos a suponer que es una esfera y esta sería la masa original. La masa original dice que tiene 7 kilogramos y que originalmente cuando viene hacia acá trae una velocidad de 10 metros por segundo, ¿verdad? Llega a este punto, y se separa en dos. Se vuelve una esfera B y se vuelve una esfera A. Dice que cuando se separan en este punto, esta esfera B, tiene una masa igual a 1.5 kilogramos. Ahora, si originalmente trae una masa de 7 kilogramos y al llegar a este punto se separa y la masa B adopta una masa de igual a 1.75 kilogramos, ¿cuál sería la masa del objeto A? Si originalmente era de 7 kilogramos y al llegar aquí, obtiene una masa de 1.75 kilogramos, ¿verdad? Probablemente por un choque o por algo, o tal vez por ser algún tipo de material que se separa fácilmente, se separaron en este punto. Pero al ir a este lado, la masa B, dicen que obtiene una masa igual a 1.75 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál sería la masa del objeto A? Tomando en cuenta de que originalmente era de 7 kilogramos. ¿Verdad? No sé si alguien tiene la idea de cuál sería la masa ahí del objeto B. El objeto A, perdón. ¿No? Daniel. Como de 6.25. Sí, acuérdense que como 7 kilogramos le restamos 1.75, nos quedaría la masa del objeto. En este caso es de 5.25, ¿verdad?
Solo para que tengamos la idea general ahí. Porque al final, si se dan cuenta dentro de los datos del problema, esta no nos los van a dar. Entonces nosotros tenemos que deducir cuál tendría que ser la masa 2. Bueno, el problema dice que cuando llegan a este punto se separan. La dirección, si no se hubieran separado, la dirección original tendría que haber sido seguir de frente, ¿verdad? Seguir hacia acá, que esta es la dirección. Pero luego se separaron. Entonces, dice que de acuerdo respecto a la dirección original, que es esta línea horizontal, el objeto A forma un ángulo de hacia abajo, se va hacia abajo respecto a la dirección original, forma un ángulo de 30 grados. Y el objeto respecto a la dirección original forma un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura del problema. De esa manera lo tendríamos que graficar para tener una idea general de lo que vamos a hacer. Bueno, lo que nos piden es, según el problema, tenemos la masa y la masa acá nos piden con qué velocidad se va la masa B y con qué velocidad se va la masa A. La velocidad de B y la velocidad de A. ¿Con qué velocidad se va hacia los lados? Bueno, partimos de la idea original de que cantidad de movimiento es igual, cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Era lo que yo les decía en las clases anteriores. Si yo traigo un objeto acá, trae una cantidad de movimiento, choca con algo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Viene un objeto, choca con algo, y luego estos dos se separan. Este va a llevar una cantidad de movimiento y este a su vez también va a llevar una cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento que al sumarse vectorialmente nos tendría que dar la misma cantidad de movimiento original. Ese es la idea original de la cantidad de movimiento. Debe ser igual a la cantidad de movimiento inicial con la cantidad de movimiento final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de movimiento original. O sea, la cantidad de movimiento del objeto. Entonces, ¿cómo sabemos que cantidad de movimiento se representa con la letra P? Y sabemos también que ya quedamos en que es la cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Y cantidad de movimiento no es más que la masa multiplicado por la velocidad. De esa manera yo puedo obtener la cantidad de movimiento original acá. Cantidad de movimiento original sería entonces la masa, que en este caso son 7 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que son 10 metros por segundo. Al final yo puedo decir cantidad de movimiento original serían 70 kilogramos por metros por segundo. ¿Ya? Noten que no es una fuerza, es una cantidad de movimiento, porque para que sea una fuerza, esto tendría que ser aceleración, pero esto es solo velocidad. Entonces, si esto estuviera al cuadrado, entonces ya esto se convierte en newtons, y newtons es una fuerza, pero en este caso no. Es solo una velocidad. Por lo tanto, las dimensionales quedan así, kilogramos por metros segundos. ¿Ya? Bueno, ya tenemos la cantidad de movimiento original. De aquí vamos a partir para hallar la cantidad de movimiento de cada uno de ellos. Entonces, voy a encontrar primeramente la cantidad de movimiento para A. Entonces, cantidad de movimiento para A va a ser igual. Acuérdense que lo que les decía, que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces,
va a ser la cantidad de movimiento inicial o total, que fue la que conseguimos acá, multiplicado por el coseno del ángulo. Del ángulo en este caso de A. Entonces, coseno del ángulo para A. Eso va a ser igual a ¿qué? Cantidad de movimiento original, que sería 70 kilogramos por el coseno de 30 grados. Que es, como estamos calculando para A, utilizamos el ángulo para al que se va de acuerdo al movimiento original, el objeto A. Entonces, ahí vamos a obtener un resultado. Lo voy a dejar ahí por si alguien lo calcula y vamos a hacer la cantidad de movimiento para B. Cantidad de movimiento para B. La cantidad de movimiento original por el coseno del ángulo de B. Y eso es igual a 70 kilogramos igual por el coseno, en este caso del ángulo de B, que en este caso es 60 grados. ¿Verdad? Entonces, el total para A creo que nos da 35 kilogramos. Para A sería 35 kilogramos metros por segundo. Así se deja la cantidad de movimiento para A. Y para B nos queda igual a, perdón, para A no nos da 35. Para A nos da que es igual a 60.62. 62. Y para B, que nos da 35, profe. son 35, sí. ¿Verdad? No sé si tienen alguna duda hasta este punto para irla resolviendo. La parte que llevamos hasta ahora se comprende, se entiende. El objeto que viene se separa. Nos dan el dato de que la masa B se lleva una masa de 1.75 y que al separarse respecto al eje, por eso es importante, el eje en el que viene el objeto es sobre el eje X. Por eso es que utilizamos el coseno, porque todo está dado respecto al eje X. Si estuviera dado respecto al eje, tendríamos que hacer una resta, ¿verdad? Si nos hubieran dicho, el problema hubiera dicho, se separan y el objeto B se fue a 25 grados respecto a la vertical. Significa que el objeto B se fue a 35 grados respecto a la vertical. Entonces, si nos dan el ángulo respecto a la vertical, tendríamos que utilizar, en vez de coseno acá, tendríamos que utilizar seno. Pero en este caso, como nos dicen, respecto a la dirección original que es horizontal, nos dicen que son 60 grados. Por eso es que utilizamos coseno. Todos los ángulos respecto a la horizontal son utilizando el coseno. Si el ángulo está dado respecto a la vertical, entonces utilizamos el seno, ¿verdad? Para que quede claro eso. Bueno, seguimos entonces. Tenemos ya la cantidad de movimiento en A. Esta es cantidad de movimiento para A. Y esta es cantidad de movimiento para B. ¿Ya? Bueno, vamos a calcular entonces lo que nos piden. Lo que nos piden, como se habrán dado cuenta ustedes,
Es la velocidad de B y la velocidad de A. Esas son las incógnitas. Entonces, podemos decir cantidad de movimiento en A. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento? A la masa por la velocidad. Entonces, cantidad de movimiento en A tendría que ser igual a la masa de A por su velocidad en A. Entonces, ¿queda claro eso? La cantidad de movimiento en A tendría que ser igual a la masa de A por su velocidad en A. La cantidad de movimiento en A, lo tengo, es este que está acá. Este. Lo mismo para B. Cantidad de movimiento en B tendría que ser igual a la masa de B multiplicado por su velocidad en B. Y la cantidad de movimiento en B ya lo tenemos acá. Entonces, como lo que necesitamos es la velocidad en A y la velocidad en B, lo que hacemos es despejar. De manera que vamos a dejar solo la velocidad en A. Significa que esta masa en A tendría que ir a ¿qué? A dividir al otro lado de la ecuación. Y nos queda entonces cantidad de movimiento en A dividido la masa en A va a ser igual a ¿qué? La velocidad en A. De igual manera, para B, cantidad de movimiento en B dividido la masa de B tendría que ser igual a la velocidad en B. Y en este punto simplemente sustituimos datos, ¿verdad? Los datos en este caso serían que esta ecuación, como ya varias veces les he dicho, lo pueden ver ustedes de esa manera o bien le pueden dar vuelta a la ecuación. Yo puedo decir velocidad en A va a ser igual a la cantidad de movimiento en A dividido la masa en A. Lo mismo que está arriba, solo que he visto del otro lado. Sustituimos datos. La cantidad de movimiento en A es igual a ¿qué? A 60.62 kilogramos por metros por segundo. Dividido la masa en A. La masa en A, ¿se acuerdan ustedes que no nos habían dado ese dato en el problema? Les dije que teníamos que calcularlo. La masa en A es 5.25 kilogramos. Por lo tanto, obtenemos la velocidad en A. 60.62 dividido 5.25 es igual a 11.54. 11.54. ¿Verdad? Si a alguno le dio 0.55 es aceptable también. 11.54. 11.54, ¿qué me quedaría las dimensionales acá? ¿Cómo me quedaría la dimensional? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo porque estamos hablando de velocidad. Podemos, de hecho, cancelar este kilogramo con este kilogramo y solo nos queda metros sobre segundo. ¿Verdad? De igual manera podemos hacer para B, cambiar la ecuación y decir velocidad en B va a ser igual a la cantidad de movimiento en B dividido la masa en B. La velocidad en B entonces va a ser igual a cantidad de movimiento en B, 35 kilogramos por metros por segundo. Y eso dividido la velocidad, la masa en B, que en este caso es de 1.75 kilogramos. Dan 20 metros. 20, profe. 20 exactos, ¿verdad? Sí. Sí. Metros por segundo. ¿Verdad? Igual cancelamos kilogramos acá con kilogramos y nos quedan metros por segundo. Entonces obtenemos nuestras respuestas.
tenemos que la velocidad en A, 11.54 metros, y la velocidad en B, 20 metros por segundo. Y entonces ya podemos dejar nuestras respuestas en la parte de arriba. Que nos preguntan acá, ya sabemos que son 20 metros por segundo. Y acá 11.54 metros por segundo. ¿Verdad? Ahora, lo interesante acá sería comprobar, ¿se acuerdan ustedes? Esta parte de acá que dice cantidad de movimiento inicial sería igual a cantidad de movimiento final. Pero como es vectorial, en este caso se utiliza Pitágoras. El movimiento que va acá debería ser igual a la cantidad de movimiento acá juntas, ¿verdad? Pero no podemos simplemente sumar 60.62 más 35 kilogramos. Porque ahí nos daría, ¿qué? 105.62. Y la cantidad de movimiento original que tenemos es de ¿cuánto? 70. Entonces no podemos simplemente sumar ahí. Tendremos que utilizar la ecuación de Pitágoras, que nos dice que para hallar una resultante tendría que ser, en este caso, la velocidad en X inicial al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, ¿verdad? Hay que hallar componentes, tanto en X como en Y, para poder designar nuestra entonces, en este caso tendríamos que sumar la resultante. Para hallar la cantidad de resultante tendría que elevar al cuadrado la cantidad de movimiento en A, que son ¿qué? 60. Creo que ahí no se alcanza a ver Yo creo por que el hay reflejo. por el reflejo, ¿verdad? Sí. Voy a borrar la parte del dibujo arriba para que podamos trabajar en esta parte. Solo tomen en cuenta que la cantidad de movimiento es 70. Hasta aquí lo voy a dejar. Esto es solo comprobación de lo que les decía, ¿verdad? Que la cantidad de movimiento en A con la cantidad de movimiento en B debería ser igual que la inicial, después de que se separaron. Cuando se separaron, A lleva esta cantidad de movimiento, y cuando se separaron, B lleva esta cantidad de movimiento. Y al sumarse ambos, tendría que darme 70, pero no puedo simplemente solo sumar 60 con 35. Lo que les decía era que hay que aplicar esta ecuación de Pitágoras para hallar una resultante. De Pitágoras dice que es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? O creo que también puede ser a más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya desde a uno le asigna las letras que le conviene. En este caso, la resultante que yo quiero acá sería la cantidad de movimiento en A al cuadrado más la cantidad de movimiento en B al cuadrado. Esto tendría que ser igual a la cantidad de movimiento original, para que se mantenga este enunciado de que cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. Entonces, resultante acá, cantidad de movimiento en A, ya cuando se separó, es 60.62. Y eso elevado al cuadrado. Más la cantidad de movimiento después de que se separó en B, 35 al cuadrado. Se hace ¿Qué pasó? ¿Mata? Profe, no se escucha. Yo creo que el profe hasta se fue, fíjate. sí, se me Sí. desconectó nuevamente el internet, pero ya
Estamos acá otra vez. Entonces les decía que si nosotros hacemos esta comprobación, nos va a dar aproximadamente por cuestiones de décimas o centésimas, un 69.99. ¿Verdad? Elevamos al cuadrado esto, elevamos al cuadrado esto, lo sumamos, le calculamos raíz cuadrada y nos va a dar que es igual a 69.99. Eso al final aproximado debería ser 70. ¿Verdad? Entonces, eso sería el problema del día de hoy. Y como premio a todos estos días que han estado en clase, pues únicamente les voy a dejar un solo problema. ¿Verdad? Exactamente igual que como lo resolvimos acá. Entonces, se los voy a... Profe, sí queda. ¿Sí? Sí queda 69.99, pues, pero eso ya es a 70. Sí, aproximado. Entonces sí se cumple, ¿verdad? De que la cantidad de movimiento original es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, Ajá, sí. aunque se hayan separado, al final el movimiento que llevan es el mismo. Bueno, eso sería entonces todo, jóvenes. El problema que tienen que resolver es el que tienen en pantalla, es único, es solo uno. De igual manera lo van a resolver. Dice un cuerpo cuya masa es de 11 kilogramos, viaja a una velocidad de 8 metros por segundo. Durante su recorrido se divide en dos pedazos, A y B, que se separan en direcciones que forman un ángulo de 22 grados, que forman un ángulo de 22 grados. Ahí me faltó. O sea que el ángulo de A en este caso es de 22 grados. Ese es el ángulo de A. Y B, un ángulo de 68 grados. Ese sería el ángulo de B, con la dirección de movimiento original respectivamente. Si el fragmento B tiene 3.25 kilogramos de masa, ¿cuál será la velocidad de los fragmentos? Eso sería entonces el único problema que ustedes tienen que resolver. Y con esto... Canción de la memoria SD. Y con eso prácticamente estamos finalizando las clases de este bloque, ¿verdad? Entonces espero verlos dentro de las próximas clases, que serían, me imagino, en agosto, y pues a resolver correctamente su evaluación. Algunas de las preguntas que están en la evaluación son de cosas que yo les he ido explicando en clase, así que si tuvieron una buena atención, pues van a saber resolver, aunque la mayoría, pues la parte está en las presentaciones que les he mandado. Entonces no me queda más que agradecerles su atención, tomar la asistencia y nos vemos entonces en las siguientes clases, jóvenes. Bendiciones a todos, se cuidan, nos vemos pronto. Primero Dios, si no, pues será hasta el otro año también, pero seguimos aquí en clases, con las clases en línea. Nos vemos. Feliz día para todos. Gracias, profe. Bendiciones para el teorema. Para Pitágoras.